Hasta aquí tenemos entonces definida una clase persona en la que tenemos el campo fnombre, el campo fapellido definidos como privados y tenemos un par de propiedades que nos permiten tener acceso para modificar y para leer esa información privada de la clase, la propiedad nombre y la propiedad apellido. En nuestro formulario principal tenemos un solo usuario creado, pero recordemos que yo puedo crear tantos usuarios como necesite en mi programa. Yo podría crear por ejemplo un usuario 2 de la misma clase persona, podría construir ese usuario 2, hacer la llamada al constructor y asignarle unos valores a este usuario 2. Vamos a ponerle aquí nombre y apellido a este usuario 2. Estos dos usuarios están creados utilizando el mismo plano de construcción, están creados utilizando la clase persona. Como están creados a partir de la misma clase, son estructuralmente iguales. Usuario 1 y usuario 2 tienen exactamente los mismos campos y tienen exactamente la misma funcionalidad. Si yo corro mi programa, vamos a correr ahí el programa y voy a poner un punto de parada, voy a darle crear. En este momento existen los dos usuarios. Si lo miramos en la ventana de locales, de variables locales, existen los dos usuarios, ambos con el contenido en nothing, que significa que todavía no existen. Están declarados, pero no existen. Vamos a empezar a correr el programa paso a paso. Voy a darle F10 y en ese momento se me crea el usuario 1 con sus campos apellido y nombre y sus propiedades apellido y nombre, y puedo asignar la información de ese usuario 1. Entonces aquí hice el llamado al bloque nombre, se almacena en la propiedad nombre Ricardo, en el campo fnombre Ricardo, hice un llamado a la propiedad apellido, entonces se almacena el apellido, se almacena en la propiedad apellido y en el campo fue apellido, y ahora se va a hacer la creación del usuario 2. Entonces vamos a darle F10 en el caso de mi configuración y se me genera entonces el usuario 2. Usuario 1 y usuario 2 son estructuralmente idénticos. Ambos tienen propiedad apellido, campo f apellido, campo f nombre, propiedad f nombre. Estructuralmente iguales, pero la información que contienen va a ser diferente. Usuario 1 ya contiene un apellido y un nombre. Usuario 2 todavía no contiene apellidos ni nombre, pero sí tiene los campos. Entonces aquí empiezo a hacer las asignaciones sobre ese usuario 2. Entonces voy a darle aquí asignar un valor a la propiedad nombre del usuario 2. Voy a darle F10 y se almacena el nombre en el campo fnombre. Vamos a darle F10 y se almacena o se hace el llamado a la propiedad apellido y se almacena, o debe almacenarse el apellido. Bueno, aquí cometí un error, aquí lo hice sobre el usuario 1, se almacenó sobre el usuario 1, vamos a corregirlo. Pues aquí es usuario 2, vamos a volver a correr el programa. F10 para que empiece a correr paso a paso. Usuario 1 tiene ya su nombre y su apellido. Y usuario 2 entonces le asigno el nombre y luego le asigno el apellido a ese usuario 2. En este caso hemos utilizado valores directos, pero casi nunca voy a tener valores directos. Uno casi nunca sabe qué es lo que el usuario va a digitar. Entonces debemos capturar la información de alguna parte. En este caso vamos a ponerle acá al usuario un par de text box para que digite su nombre y su apellido. Entonces vamos a poner por aquí un text box en las propiedades, en el nombre, voy a ponerle a esto un nombre. Recordemos que todos los objetos deben tener nombre para poder interactuar con ellos desde el código. Entonces vamos a poner aquí caja de texto, nombre usuario y vamos a poner otro text box y vamos a ponerle el nombre a esto
caja texto, apellido, usuario. Bien, entonces tengo dos cajas de texto en las que el usuario debe digitar la información. Ahora, si yo corro mi programa y entrego esto hacia un usuario final, pues él no va a saber qué escribe en ese text box y qué escribe en ese text box. Debemos ponerle unas etiquetas que nos permitan saber qué es lo que el usuario debe digitar ahí, o que le permitan al usuario saber qué es lo que él debe digitar. Entonces vamos a poner aquí una etiqueta y vamos a decirle aquí que esta etiqueta solicita el nombre de usuario. Vamos a ponerle un nombre a la etiqueta también. Entonces voy a ponerle a esto etiqueta nombre usuario. En general uno casi nunca nombra las etiquetas, pero vamos a irnos acostumbrando a nombrar todo, y cuando tengamos más experiencia pues ya vamos a saber qué objetos hay que nombrar y qué objetos podemos dejar con los nombres que asigna Visual por defecto. Etiqueta, apellido, usuario, y aquí entonces vamos a ponerle apellido de usuario. Pues con eso ya el usuario va a saber qué debe digitar en cada uno de los campos de texto. Ahora, para asignar esos valores simplemente vamos a hacer la lectura de la caja de texto y vamos a asignarle esa información al campo, a la propiedad nombre y a la propiedad apellido de un usuario. Vamos a definir un tercer usuario aquí. Podría hacerlo con el 1 o con el 2. Vamos a definir un tercer usuario para hacer esa lectura. Entonces vamos a decirle aquí que usuario 3 es igual a new clase persona, y ahora vamos a asignarle el nombre al usuario 3. En el caso del usuario 1 utilice un texto directo. En el caso del usuario 2 utilice un texto directo. En el caso del usuario 3 voy a asignarle el nombre que contiene esta caja de texto. El contenido de esta caja de texto está definido en la propiedad text. Entonces, fíjense aquí que cuando señalo la propiedad me aparece acá en la ayuda que la propiedad text es el texto asociado con el control. O también uno podría pensar que es el texto contenido en este control. Entonces vamos a decirle aquí que a usuario 3 le asigne lo que contiene la caja de texto nombre usuario. Entonces la caja de texto nombre usuario propiedad text. Pues esta propiedad me retorna, aquí me falta ponerle el punto nombre. La propiedad texto de la caja de texto nombre usuario me retorna el texto contenido en esa cajita de texto. Enseguida entonces puedo poner el apellido. Entonces aquí me falta usuario 3 punto apellido igual a la caja de texto apellido usuario. Entonces al apellido le estoy asignando el contenido de la caja de texto apellido para almacenar en esa propiedad. Entonces vamos a correr el programa. Voy a poner el punto de parada acá abajo. Podría ponerlo más arriba, pero vamos a ponerlo más abajo. Vamos a correr el programa. Vamos a digitar aquí información. Vamos a digitar Luis Vélez, por decir alguna cosa. Vamos a crear el usuario. Que yo haya puesto el punto de parada más abajo no significa que lo de acá no se hace. Lo de acá se está haciendo. Lo que pasa es que se está haciendo rápido. Yo no estoy viendo paso a paso este proceso de acá. Y cuando el programa se detiene en este punto, esto de acá arriba ya se ha ejecutado. Entonces, si nos fijamos, ya usuario 1 existe, tiene asignados sus valores. Ya usuario 2 existe y tiene asignados sus valores. Entonces, solamente me interesa ver la asignación del usuario 3. Voy a ejecutar entonces el llamado al constructor sobre el usuario 3. Entonces, como la línea está en amarillo, apenas se va a ejecutar. Doy un paso con F10 y se ejecuta la línea. Cuando se ejecuta la línea, entonces me aparece el usuario 3 estructuralmente igual al usuario 2 porque está creado de la misma clase, estructuralmente igual al usuario 1 porque está creada de la misma clase. Ahora, a la propiedad nombre le voy a asignar el contenido de la caja de texto nombre de usuario.
La caja de texto nombre usuario contiene la palabra Luis. Entonces, cuando ejecutemos esta línea, en el campo nombre de usuario 3, que en este momento tenemos nothing, ¿sí? Si, ponemos el cursor encima, el visual nos muestra el contenido de la propiedad. Y en este momento entonces la caja de texto nombre usuario en su propiedad text, aquí la podemos ver, contiene el texto Luis. Entonces a este nombre se le va a asignar este Luis. Damos el paso y al campo fnombre se le acaba de asignar ese valor Luis. Ahora la caja de texto apellido.text contiene la palabra Vélez. Usuario 3.apellido contiene nothing. Entonces a usuario 3.apellido se le va a asignar el valor o el texto contenido mejor en esta caja de texto apellido usuario. Ejecutamos la línea y en ese momento entonces nos queda almacenada la palabra Vélez en el apellido del usuario. Ya vimos lo que queríamos ver del programa, vamos a darle entonces que continúe y podemos ya entonces cerrar nuestro programa.